editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Un sector destinado a la lectura. David, buen día. Buen día, Alfredo, buen día, amigo televidente. Y bueno, a tono de broma decía, el imperio contraataca. No, es el titular de Cambio, hoy es El imperio mueve sus fichas. No olvide que El imperio contraataca es una película de George Lucas, ese gran director de esa saga tan famosa que hasta hoy se sigue causando una serie de opiniones favorables, indudablemente. El imperio mueve sus fichas, claro que el imperio es Estados Unidos. Y dice, el mundo observa tenso la guerra comercial de gigantes como Estados Unidos y China y comienza a evaluar posibles impactos negativos de esa disputa. Sin embargo, esa pelea es solo un capítulo más de una peligrosa arremetida imperial en el tablero estratégico global. Este último capítulo comenzó a ser escrito el reciente domingo 6 de mayo, cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció mediante Twitter que aumentará del 10% al 25% los aranceles, impuestos, tributos, tarifas sobre China en bienes de importación. Los productos que se verán afectados en Estados Unidos son equipajes, guantes de béisbol, muebles de bambú, candelabros, veleros y lanchas. Frente a estas medidas, China anunció que aumentará los aranceles para productos estadounidenses de aproximadamente $60.000 millones a partir del 1 de junio, tal como lo hemos hecho también conocer en nuestros noticieros internacionales. Y a los productos afectados de Estados Unidos que van a China serán algodón, maquinaria, granos, piezas de aviones, instrumentos ópticos, muebles, harina de maíz, vino, equipos médicos como máquinas de ultrasonido, etc. Y destaca que la actitud de Washington de incentivar la guerra comercial con China es solo un movimiento más en el ajedrez mundial, ya que Estados Unidos ha trasladado sus fichas de forma agresiva, bravucona y ambivalente. Por ejemplo, Pekín denunció la presencia de buques de guerra de Estados Unidos cerca de las islas en disputa en el mar de China Meridional. Y así hace énfasis a lo que Estados Unidos, de una u otra manera, estaría haciendo. Además, la Casa Blanca declaró a la Guardia Revolucionaria de Teherán, la capital de Irán, como organización terrorista extranjera. En otro escenario, Estados Unidos endureció la asfixia contra Cuba al activar la ley Helms-Burton. El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó esa medida, que está destinada a sancionar a las naciones que mantengan relaciones financieras y comerciales con La Habana. Pues bien, dice el analista venezolano Luis Salas Rodríguez, declaró a la agencia Quinsua que es notable la intención de Trump de lograr el derrocamiento del gobierno venezolano y el aplastamiento del chavismo como fuerza política. Y por lo expuesto, concluye señalando, se nota un imperio que juega rudo en el escenario internacional, ante lo cual los países deben estar alertas al impacto de dichos movimientos, dice. ¿Usted qué piensa? Muchos más bien dicen, desde los tiempos del señor Barack Obama, el imperio bajó la guardia y bueno, se diría que muchos hacen lo que mejor les parece. Y de ahí que dicen que ahora, bueno, en esos años se rearticuló el denominado eje del mal. Bueno, que era, usted sabe, Irán y otros países. Pues bien, ahora vamos a la caricatura de Cambio, que se ve ahí a Greenspan y dice, eres el país que más ha crecido, dice la señora que llegó hace algunos días, y Bolivia muestra desarrollo. Eso es lo que dice en su caricatura. Es el país que más ha crecido y eso es también de lo que indudablemente se hace eco el gobierno. Vamos con página 7. ¿Qué tenemos con página 7? Su título, hablando de su editorial, claro está, injusto ataque a la Unión Europea. Y dice lo siguiente, veamos qué pasa con la Unión Europea. Ha sido criticado el anuncio del embajador de la Unión Europea, León de la Torre, sobre el apoyo de los países europeos al Tribunal Supremo Electoral de nuestro país. De la Torre, el embajador de la Unión Europea,
En su discurso por el Día de Europa elogió al país, a su democracia, a su geografía, mencionó que Bolivia es y seguirá siendo su principal socio comercial y valoró las coincidencias, pero también, entre comillas, nuestras diferencias. Finalizó, dice más adelante, la alusión invocando a que en octubre el pueblo boliviano escoja a sus líderes en un proceso limpio y transparente. Fin del discurso, dice página 7 en su editorial. Las críticas a este diplomático van porque no mencionó en su discurso el 21 de febrero y la ilegalidad consiguiente de unas elecciones en las que el candidato presidente del país no debería participar. También se critica que se financien proyectos que apoyen a un Tribunal Supremo Electoral que está demostrando sumisión al poder político. Estos comentarios tienen sus razones. Es totalmente evidente la ilegalidad de la candidatura de Evo Morales, así como es clara la dependencia del órgano electoral al oficialismo. Y no será raro que, como sucedió en las pasadas primarias, los reglamentos que se elaboren o los planes que se financien con dinero europeo vayan a favorecer al proyecto del MAS. Página 7 fue uno de los que se refirió también en esos términos a este discurso del embajador de la Unión Europea. Veamos qué más dice, me parece muy interesante la editorial. Pero hay que decirlo, las representaciones diplomáticas establecen relaciones con los gobiernos, y es con ellos y con el Estado que deben privilegiar sus acciones, más aún si son de cooperación. Estas representaciones no tienen que tener una connotación ni un fin político, pues esto se podría considerar injerencia y mal haría un embajador en proclamar en un discurso oficial su opinión sobre un asunto político que concierne estrictamente a los bolivianos. Por ello es especialmente injusta la referencia e interpelación a De la Torre, el embajador de la Unión Europea, pues él, con todas las restricciones que le da su cargo e investidura, ha expresado en varias oportunidades su opinión sobre, por ejemplo, el estado de la justicia y también sobre la libertad de expresión. Y dice, bueno, que en todo caso tienen razón quienes desconfían del uso que puede dar el gobierno a cualquier ayuda que recibe de la cooperación internacional. Pero atacar por ello a los representantes diplomáticos que cumplen con su mandato es parecido a lo que hacen frecuentemente los políticos, pretender matar al mensajero por el mensaje. Y bueno, destaca que es cierto que muchos organismos internacionales tristemente se han sometido a este gobierno, incluso arriesgando su prestigio. Hablamos, por ejemplo, de algunas oficinas de Naciones Unidas. También es cierto que hay otros organismos como la Secretaría General Iberoamericana, sin gran prestigio internacional, que no tienen más aspiración que ser funcionales a los gobiernos de turno. Fue anecdótica, dice, la visita de su representante Rebecca Greenspan, vea usted, lo hacíamos mención y vuelve a fustigar página 7, quien se despachó un discurso panegírico en el que usó las cifras que quiso de la manera que mejor le acomodaban a sus propósitos. Otros, como el representante de la OEA, Luis Almagro, padecen de algún grado de bipolaridad, a juzgar por lo cambiante de sus posiciones. Con todo esto, dice, pese a esos casos comprobados, no es el caso de la Unión Europea, y hay que decirlo, nobleza obliga. Esta representación además es uno de los pocos apoyos efectivos que le queda a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico. Eso es lo que señala, y fue página 7 indudablemente, que también mencionó indudablemente, no le cayó muy bien el discurso del señor De la Torre, embajador de la Unión Europea en Bolivia, pero le dio duro a otros representantes que dicen, bueno, están haciéndole un gran favor al gobierno, inmiscuyéndose en asuntos internos. Quien sigue las publicaciones de página 7 verá que indudablemente fue así. Vamos a su caricatura. ¿Qué se ve ahí? Bolivia es una alfombra verde. Una alfombra. ¿Quién está caminando ahí? Juan Carlos Huarachi. Y llevando el máximo ejecutivo de la COF, llevando dos, ¿cómo diríamos? Ahí está, se lo identifica Evo Morales y García Linera, ¿no? Está llevando dos, como una especie de ídolos, y pateando a Bolivia, le sirve Bolivia como una alfombra
a los propósitos de este señor ejecutivo de la COP, y está haciendo rodar por Bolivia, es una alfombra para el señor Huarachi, máximo ejecutivo de la COP. ¿Será así? No lo sé, lo estoy simplemente yo haciendo conocer a usted. Vea la caricatura de hoy en el diario Página 7. Bueno, quizá vaya a decir algo el señor Huarachi frente a esto, pero muchos dirán, verdad, verdad, dicen no, dicen el sindicalismo se ha vendido, dicen de todo, pero usted también tiene su propia opinión. Vamos con el diario. Episodios sobre el alcalde de Achacachi. Ese es el título de su editorial y destaca el diario, decano de la prensa nacional, que el alcalde de Achacachi, Edgar Ramos, se encuentra detenido después de 4 años de haber sido denunciado por corrupción. Después de 4 años. El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció esta nueva, nada menos que en conferencia de prensa. Tan tardía detención, dice el diario, señala no solo una tolerancia excesiva del gobierno, sino un acto altamente comprometedor de gestión. No es la primera vez que el gobierno aparece amparando a muchos alcaldes provinciales, autoridades, diputados, etcétera, implicados en malos manejos y en delitos públicos. La agravante del caso es que Ramos continuó varios años sin ser citado por la Fiscalía, ejerciendo funciones edilicias aparentemente desde Huarizata, pero en realidad desde el Alto, donde instaló oficinas, dice. Bueno, gobernar una población importante como Achacachi desde el Alto, tan lejos, bueno, realmente fue una arbitrariedad, dicen muchos. Continúa señalando el diario a modo de descargo el ministro Arce, dice que recién conoce las denuncias y que seguirán el curso legal. Lo cierto es que Ramos fue denunciado desde 2016 cuando no concurrió a un informe de gestión solicitado por la población. Su negativa originó un bloqueo de la región lacustre, motivando el apresamiento de decenas de campesinos. No se conoce qué suerte corrieron 21 detenidos. Supuestamente el pueblo había tomado la alcaldía y quemado un vehículo de propiedad del alcalde. Los Ponchos Rojos, grupo de choque del MAS, aliados del alcalde, irrumpieron en el pueblo y en represalia asaltaron las tiendas, apedrearon viviendas y cometieron desmanes. Fueron horas de terror en Achacachi, si usted recuerda, según dicen todavía los vecinos que están ahí. Y luego destaca que el diario, entre los delitos contra Ramos se encuentra la construcción de un hospital de segundo nivel, al igual que una rotonda, un centro de salud y establos para cerdos en pleno deterioro. Una de estas obras fue licitada después de un año de concluida. Oh vaya, ¿cómo es eso? Concluida una obra y recién la licitan, solamente en beneficio del contratista. La defraudación se estima en por lo menos $500,000. Entonces el diario fustiga todo esto y dice, la población estima la detención como una, entre comillas, jugada oficialista para recuperar votos en esa población. Además se la percibe como otra medida distractiva del fresco escándalo del narcotráfico y la complicidad de magistrados, funcionarios, intermediarios y gente importante. Vamos a una pausita, tenemos algo importante, ¿no? Caricatura del diario, afiches de Luzbel, ¿qué se ve ahí? Claramente se le identifica a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué dice la señora, hablando con otra persona? Bueno, ¿quién podrá ser? No interesa. En caso de que inhabiliten a Evo y Álvaro, ya tenemos otros candidatos suplentes, dice la propia presidenta del Tribunal Supremo Electoral, reitero. Y ahí se ve el afiche de los supuestos candidatos suplentes de Evo y Álvaro de ser inhabilitados. Dice Betty y David, serían Betty Yañíquez y David Ramos. Ahí se lo ve a Ramos claramente con su casquito pequeño encima de la frondosa cabellera. Bueno, estos caricaturistas sí tienen mucha habilidad realmente para hacer estas caricaturas, pero como estamos en columnas de opinión, rápidamente también le hablo de la columna de Humberto Bacaflor, que dice, una extraña campaña, y vamos a ver a qué se refiere Humberto Bacaflor rápidamente.
Dice, 2 candidatos a la presidencia están lanzados en una campaña que consiste en acusaciones mutuas, nada atractivas para el electorado, lo habíamos dicho hace días nosotros, y que solo podrían interesar a la justicia y a la policía, todo lo que se dicen, cuando casualmente el país se ha quedado sin justicia ni policía. Y dice, el candidato vetado por un referéndum de profesión cocalero acusa al otro, de profesión historiador y periodista, de haber evadido el pago de impuestos por la venta de un inmueble. Y lo hace justamente cuando la Oficina de Derechos Reales acaba de ser cerrada, también por delito de corrupción. El candidato opositor, historiador y periodista acusa al cocalero de estar a la cabeza del gobierno más corrupto de la historia, con innumerables nexos o pecados directos de narcotráfico. Y lo hace cuando todos los sistemas de control de esa actividad ilegal han sido engullidas por él. Hay que esperar, dice Bacaflor, que más adelante, preferiblemente antes de las elecciones, estos candidatos y los otros comiencen a producir ideas. Nunca hay que descartar esa posibilidad. Personalmente me interesa saber lo que proponen los candidatos sobre las opciones que tiene el país de afiliarse a uno de los 2 bandos que se han definido en el mundo 30 años después de finalizada la Guerra Fría, dice. Por el momento el gobierno del cocalero decidió que el país forme parte del Frente Internacional que cuenta con la presencia de países que promueven el terrorismo internacional, como Irán o Siria, además de Rusia, en la cual están Cuba y Venezuela, que solo hacen ruido, dice. Y destaca que el otro candidato tendría que decir de veras si va a tener un gobierno diferente, hablando de Carlos Mesa, si va a tener un gobierno diferente del actual, que inscriba a Bolivia en el frente de los países democráticos, garantice la propiedad privada y el libre mercado, que respete las instituciones ahora destruidas, además de la Constitución y las leyes. Por el momento la campaña está concentrada en temas poco atractivos, salvo que haya que descartar a estos 2 y esperar mejores ideas de los otros candidatos. Uno nunca sabe, concluye señalando Humberto Bacaflor, un conocido periodista, colega. Bueno, ¿qué le parece? Lo habíamos dicho nosotros y nada se saca con esto de las acusaciones y por supuesto todo aquello que siempre anda preocupando a toda la población. Quieren saber propuestas, cómo van a superar esto, lo otro, el desempleo que han estado viendo un informe internacional, azota y está azotando a los países grandes, inclusive al nuestro con mayor razón. Y entonces quieren saber qué van a hacer en el campo de la salud, contra la delincuencia, cómo van a mejorar el tema de los desocupados, por ejemplo, que no reciben ni una peseta de nadie. Entonces, todo eso es muy importante. Y no los insultos, la guerra de insultos que decía Rivadeneira, que ya falleció hace algunos años, en ese libro que publicó a propósito de lo que pasaba en anteriores elecciones. Finalmente tenemos jornada que dice metrópolis seguras. Se refiere a las metrópolis seguras. Un amigo que vive desde hace años en Caracas, Venezuela, decía hace un par de años, me decía vía correo electrónico, vivo en una de las ciudades más seguras del mundo, Caracas. Y bueno, le decía, ¿cómo es eso? Y decía el amigo, ¿cómo va a ser segura? Pero hay tanta delincuencia y esto, lo otro. Claro, no, es segura, es una ciudad segura, decía. Segura, la más segura del mundo. ¿Por qué? Porque seguro te matan, seguro te asaltan, seguro te roban, es un país seguro, ¿no? Una ciudad segura. Metrópolis seguras, dice, y la ciudad de La Paz, por su topografía, permitía aprovechar sus desniveles impuestos por la naturaleza, con ceros de presiones, cauces de decenas de riachuelos y ríos, para diseñar una ciudad con pasos a nivel, túneles, puentes, autopistas y anillos de circulación alrededor de la ciudad. La necesidad de afrontar el crecimiento complejo de las ciudades motivó el desafío para La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que iniciaron planes para crear en cada ciudad una gran metrópoli. Tiene que ser así, metrópolis seguras, lo habíamos dicho también en un espacio de nuestros noticieros, indudablemente, cómo se vence el congestionamiento o la trancadera, como conoce nuestra gente, ya es insoportable. Un buen distribuidor en La Ceja, pero ¿quién levanta los gremiales? Comentábamos también en un artículo de opinión. De esa manera llegamos al final y le agradezco por su atención. Le digo, continúa con 5 días y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita